Buenas noches a los que nos saludé. Feliz año también. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 3. Vamos a leerlo completo. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hasta ahí vamos a comenzar con lo que habla este capítulo. Para entrar un poquito en tema, la iglesia en Éfeso habían empezado a sentir un gran desánimo en el corazón. ¿Y cuál era la causa de esto? ¿Por qué este desánimo? ¿Cuál era la razón para que sus corazones estuviesen deprimidos? Y era que justamente su guía, que era Pablo, estaba preso en ese momento en Roma. Y ellos pensaban que iba a ser de ellos quien los guiaría. Y se desanimaban bastante por lo que les tocaba pasar a Pablo, pero Pablo les escribe desde la prisión diciéndoles que no se desanimen, que no se angustien, que no desmayen. ¿Y en qué se basa el apóstol este mensaje de ánimo? En tres razones. En el versículo número 1, nosotros acabamos de leer: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Pablo dice que él es prisionero de Jesucristo. No era prisionero porque los hombres lo hayan puesto, más allá de la circunstancia, ¿no? Él no se sentía que estaba preso porque los hombres lo pusieron preso o lo dejaban ahí, sino que él se encontraba en esa circunstancia porque era la voluntad de Dios, eran los planes de Dios para con su vida. Muchas veces las adversidades en la vida del creyente, del cristiano que podemos pasar, no son por casualidad, ni por coincidencia, ni por cosas del destino, sino por los propósitos de Dios con nuestras vidas. Y Pablo tenía esta paz que estaba donde Dios quería que estuviese. Y fíjense dónde estaba, ¿no? Cuál era la confianza de Pablo, que aún estando en estas circunstancias, él sentía esta paz de estar donde Dios quería que él esté.
y aún los animaba a los de Éfeso, que no se desalienten su corazón, que aún esto eran los propósitos de Dios. La segunda razón que Pablo no desmayaba, porque consideraba a Dios por encima de todas las cosas. Si vemos desde el versículo 11, en el mismo capítulo, dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No hay nada que supere a Dios por encima de toda circunstancia, por encima de cualquier situación que podamos estar viviendo. Está Dios y Él es soberano. Otra razón por la que Pablo también los anima a que no se angustien, no desmayen, es que Pablo estaba arraigado en lo más profundo del corazón de Dios. Y ahora vamos a leer desde el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Después dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Él estaba escondido en el amor de Dios. Él no temía ni la prisión ni la muerte, porque él estaba arraigado en ese amor. Y Él nos anima a ser fortalecidos en Dios, siempre, en cualquier circunstancia, sea la circunstancia que nosotros podamos estar viviendo. Puede ser angustia, puede ser alguna enfermedad, puede ser tantas cosas que nos afligen nuestro corazón, y aún proyectos futuros, cosas que siempre nos ponemos a pensar qué va a ser de este año. Más allá de todas estas cosas, Él tiene que ser el todo de nuestras vidas, y tenemos que estar arraigados en ese amor, en esa plenitud, para ser fortalecidos en Él. Dice en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme gracia implica progreso y cambio en todas las áreas de la vida. Implica que Dios nos da la gracia para acompañarnos y capacitarnos en los procesos que nos toca vivir. Existe una gracia dada por Dios para enfrentar y superar cada situación o desafío que enfrentamos ahora o después. Si bien es cierto, si vemos el capítulo en su contexto, está hablando de la predicación de Pablo, que no solo a los judíos, sino también a los gentiles, y que todos somos salvos en esa gracia y en esa fe en Cristo Jesús. Pero yo me quería referir más que nada a este ánimo que le da Pablo a la iglesia en Éfeso. Vamos a seguir viendo en este mismo capítulo. Dice a partir del versículo 14, mi Biblia dice: el amor que excede a todo conocimiento, y empieza la oración de Pablo, ¿no? Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 16 nos habla de ser fortalecidos con poder. Dice el comentario de la Biblia Plenitud, que equivale a dejar que el Espíritu Santo obre en la vida del creyente, ser fortalecidos para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ser fortalecidos en nuestro ser, en nuestra vida. El versículo 17 habla de estar arraigados para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, arraigados, cimentados, que nuestra base, nuestro fundamento esté en Cristo, esté en Él. Y en el versículo 18 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y a mí esto me llama mucho la atención, el hecho de que dice que seamos capaces, que tengamos esa capacidad de comprender. No es que ustedes entiendan o comprendan, sino que seamos capaces de comprender. Muchas veces nos cerramos con cosas que nos toca vivir o que nos pasa y no es que no estamos entendiendo las cosas, no queremos entenderlas. Y dice que sean capaces, es como decir que nuestros ojos sean abiertos a entender lo que Él nos quiere mostrar. Perdónenme, pero ya necesito lentes y estoy media... me está costando un poquito leer. Estábamos en el versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y esto me recuerda cuando en la escuelita dominical cantamos el amor de Dios es maravilloso. Tan alto que no puedo ir arriba, tan bajo que no puedo, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Y a mí me recuerda mucho esto, ¿no? Dice, capaces de comprender esta plenitud, este Dios perfecto, este Dios que no tiene límites. Y no significa solamente comprender, sino poder experimentar lo que Él quiere que aprendamos, que conozcamos de esta inmensidad que es Él mismo, que es Dios. Dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Conocer el amor de Cristo es la esencia de la más compleja plenitud, decía un comentario que me gustó mucho. Y hace referencia a un complemento total, a la medida plena, aquello que ha sido completado. Y Él quiere llevarnos a eso, que podamos ser completos. Nosotros siempre nos estamos viendo nuestras falencias, nuestras faltas, ¿no? Y a mí, Señor, ¿y yo? ¿Y qué voy a hacer? Pero Él ve la obra completa en nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestra vista, ¿no? Nuestras capacidades. Y no depende de nuestra capacidad, sino de lo que Dios haga y obre en nuestras vidas y dejemos que Él haga y obre en nuestras vidas. Sabemos que Él murió en la cruz, pagó un precio por nuestras vidas, llevó nuestros pecados, nuestra vieja vida, decíamos, nuestras cosas desagradables, aún nuestras luchas futuras, también las llevó en la cruz. Y en Él tenemos victoria. Y muchas veces nosotros nos quedamos en ese proceso de
estoy luchando con esto y sigo luchando con esto. Y no levantamos la vista de proclamar ese tercer día de resurrección y proclamar victoria en nuestras vidas sobre esas cosas. Son luchas, no digo que no, y que cuestan y que cada día hay que levantarse y luchar, pero proclamemos su victoria porque Él venció. Y Él ve esa obra completa en nuestras vidas. Y el apóstol habla a la iglesia de que sean fortalecidos, que sean arraigados y cimentados en Dios. Lo llama también a conocer el amor en plenitud. Dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gloria a Dios, no depende de nosotros. Dice que aquel que es mucho más poderoso y mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice que Él hará las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos entender. Sea cual fuera la situación que estés viviendo, Él te va a dar la salida. Porque dice que Él es mucho más abundante de lo que nosotros podemos entender. Sea cual fuere la aflicción que estés pasando, que estemos pasando, Él nos va a dar la salida. Te va a dar la salida, hermano. Si estás en dificultad, si estás afligido, o tal vez abrumado, porque querés hacer muchas cosas y no podés, porque tenés muchos proyectos, o a veces nos sentimos solos también. Y todas estas cosas, en todas estas cosas Él nos va a dar la salida. En todas estas cosas vamos a ser fortalecidos en fe. Dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Dice el versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si volvemos a Efesios, en el versículo 21, termina diciendo, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifiquemos y agradezcamos a Dios, sea cual fuere la situación, sin desmayar. En este último tiempo, desde diciembre, en realidad se está hablando mucho de la gracia, de dar gracias, más que de la gracia. De dar gracias a Dios, fuere cual fuere la situación. Recién en el culto también estábamos dando gracias a Dios. Amén, demos gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Y sea cual fuere el momento en que estoy viviendo, cómo cambia nuestra perspectiva, nuestro entendimiento cuando en vez de una queja por una situación, damos gracias a Dios por esa situación. En vez de aceptamos su voluntad cuando estamos dando gracias a Dios. Porque si Dios me da esta dificultad, también me va a dar la salida. Tal vez no lo entiendo aún, pero si doy gracias, porque me hace pasar el proceso que me haga pasar, entiendo que ese proceso me va a fortalecer, que va a ser de fortaleza, de crecimiento para mi vida. Los animo, hermano, porque lo que quería transmitirles era esto, de animarlos a no desmayar, a seguir confiando en Dios, a seguir confiando en sus fuerzas, no las nuestras.
a poder dejarlo todo a sus pies y que Él gobierne como debe gobernar en nuestras vidas. La victoria, como ya les dije, ya la ganó en la cruz. Veámosle a Él por sobre todas circunstancias. Él es Dios, es soberano y glorifiquémosle por sobre todas las cosas. Demos gracias, fuere cual fuere la situación. Y termino nuevamente leyendo el versículo 21, porque todo es para su gloria. Aún la situación que me toque pasar es para su gloria. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.